Mi esposa me besó en la frente, me dijo que amaba mi cabello canoso y prometió llamarme al llegar a casa de su madre moribunda. Yo estaba de pie en nuestro salón de Sevilla, sosteniendo el localizador GPS de su coche que marcaba un motel de carretera a las afueras, sintiendo cómo mis 32 años de matrimonio se reducían a cenizas. Lo que descubrí al ampliar ese punto azul en la pantalla no fue una simple aventura, sino un plan financiero letal para dejarme sin un solo euro en mi jubilación. El coche de Valeria acababa de detenerse en el aparcamiento trasero del hostal Los Pinos, un rincón lúgubre rodeado de camiones y luces de neón parpadeantes, muy lejos de los hospitales de Málaga, donde ella juraba que pasaría la noche velando a su madre. Ninguna lágrima rodó por mis mejillas, ningún grito rompió el silencio de mi casa. En su lugar, una calma gélida, pesada como las losas de piedra que solía levantar en mis años de juventud, se instaló en mi pecho mientras contemplaba cómo la luz parpadeante de la tableta digital reflejaba el final de toda mi existencia familiar. Me llamo Mateo Vizcaíno, tengo 64 años y durante casi 4 décadas trabajé como arquitecto senior, diseñando y edificando los complejos residenciales e históricos más imponentes de toda Andalucía. Toda mi vida ha sido una lección de cálculo estructural, de resistencia de materiales y de paciencia, para ver cómo una obra monumental se levanta desde los cimientos más profundos de la tierra. He pasado jornadas enteras bajo el sol abrasador, con las botas cubiertas de polvo y los planos bajo el brazo, asegurándome de que cada viga de acero y cada bloque de hormigón quedaran colocados con una precisión milimétrica. Ese esfuerzo constante me permitió acumular un patrimonio sólido, una reputación intachable en el sector y la tranquilidad de saber que mis años de jubilación estarían respaldados por una fortuna legítima, ganada con el sudor de mi frente. Mis manos todavía conservan las marcas de aquel pasado, con callosidades ocultas bajo la piel y una rigidez en los nudillos que me recuerda cada mañana que nada de lo que poseo me fue regalado. Vivía en una finca histórica en el municipio de Carmona, una propiedad del siglo XVIII que restauré personalmente ladrillo a ladrillo, cuidando cada arco de medio punto y cada patio interior con el esmero de un artesano. Compartía este refugio de paz con Valeria Olmo, la mujer de 58 años con la que me casé en el otoño de un lejano año que ahora parece borrado por la traición. Valeria siempre fue una mujer de una elegancia magnética, con una voz suave que sabía cómo calmar mis tormentas y una mirada calculadora que, durante más de 3 décadas, confundí con pura inteligencia ejecutiva. Juntos tuvimos un solo hijo, Alejandro Vizcaíno, que ahora tiene 29 años y a quien intentamos proteger de las inclemencias del mundo real desde el mismo instante en que emitió su primer llanto. Para asegurarle un futuro próspero, utilicé una parte sustancial de mis ganancias para comprarle una franquicia de una agencia inmobiliaria en el centro de Sevilla, permitiéndole arrancar su carrera desde la cima sin que tuviera que pasar por las privaciones que moldearon mi propio carácter. Nuestra vida transcurría bajo una capa de aparente perfección, rodeados de olivares antiguos, cenas con empresarios de la comarca y la certeza de que el linaje de los Vizcaíno era un símbolo de estabilidad y honor. Yo era el pilar silencioso, el hombre que prefería quedarse en el despacho revisando antiguos bocetos o leyendo libros sobre la historia de la arquitectura mudéjar, mientras Valeria organizaba reuniones benéficas y Alejandro presumía de sus ventas de pisos en los clubes sociales de la ciudad. Sin embargo, detrás de esa fachada de mármol y flores frescas, los cimientos de mi hogar ya se estaban pudriendo sin que yo me tomara la molestia de mirar hacia abajo. Mi error fue confundir la discreción con la ceguera y asumir que el amor que yo había vertido sobre ellos funcionaba como un cemento indestructible que los mantendría leales para siempre. No me di cuenta de que la abundancia constante a veces no genera gratitud, sino una codicia parásita que carcome los valores más elementales de la sangre. El viernes por la mañana comenzó el descenso hacia el abismo, envuelto en una atmósfera de urgencia que Valeria orquestó con una frialdad matemática que todavía me estremece las venas. Estábamos en la cocina.
El olor a café recién molido inundaba el espacio y los primeros rayos de luz andaluza cruzaban los ventanales altos, iluminando las tazas de porcelana que compramos en nuestro primer viaje a Italia. El teléfono de Valeria sonó con un zumbido metálico sobre la encimera de granito, rompiendo la calma de la estancia de una manera tan súbita que mi esposa dio un pequeño salto antes de contestar. Su rostro, habitualmente sereno y retocado con esmero, se tornó pálido en un segundo, y sus dedos se aferraron al borde de la mesa con una fuerza que hizo que sus uñas se clavaran en la madera. «Mamá, por favor, mantén la calma, no te esfuerces», exclamó ella con un hilo de voz que destilaba un pánico que parecía completamente auténtico, un dolor que me hizo ponerme de pie de inmediato por puro instinto de protección. Al colgar, Valeria me miró con los ojos inundados de lágrimas, me tomó de las manos y me explicó que su madre había sufrido una recaída severa de su dolencia cardíaca crónica en su casa de Málaga. «Tengo que irme ahora mismo, Mateo. El médico dice que las próximas 24 horas son críticas y no sé si llegará al domingo», sollozó ella mientras se refugiaba en mi pecho, buscando un consuelo que le otorgué sin dudarlo. Mientras la abrazaba, percibí el aroma sutil de su perfume de jazmín, una esencia que había permanecido idéntica durante décadas y que en ese instante se sentía como el único anclaje real en medio de la tormenta familiar. Le sugerí que la acompañaría, que podía tomar las llaves de la camioneta y conducir los dos juntos hasta el hospital, pero ella se negó con una firmeza que cortó mis intenciones de tajo. «No, mi amor, tú tienes que revisar esos informes del patrimonio municipal mañana. Quédate aquí y yo te iré informando en cuanto los médicos me den un diagnóstico claro», insistió con una dulzura que bloqueó cualquier sospecha. Alejandro llegó a la finca apenas 20 minutos después, supuestamente para ayudar a su madre a cargar el equipaje en el maletero del sedán gris que solíamos usar para los viajes largos. Salí al patio de armas, donde la gravilla crujía bajo mis zapatos y el viento de la sierra traía un frío persistente que presagiaba un cambio drástico en el clima de la región. Fue en ese preciso instante cuando capté el primer detalle discordante, una anomalía en la estructura de la escena que mis ojos de arquitecto no pudieron pasar por alto. Alejandro no estaba actuando como un hijo preocupado por la salud de su abuela moribunda. Sus movimientos eran rápidos, espasmódicos, y su mirada rebotaba constantemente hacia las ventanas del piso superior. Vi cómo se acercaba a su madre junto a la puerta del conductor y le entregaba un sobre de color manila, grueso y pesado, con unas manos que temblaban de una manera tan evidente que tuvo que meterlas en los bolsillos de su chaqueta de marca para ocultar el movimiento. Me acerqué a ellos despacio, manteniendo la compostura que siempre me ha caracterizado, y le pregunté a mi hijo qué eran esos papeles que le entregaba a Valeria en un momento tan delicado. Alejandro se sobresaltó, limpiándose una fina capa de sudor que brotaba de su frente a pesar de la baja temperatura matutina, y forzó una sonrisa desgarbada que no llegó a sus ojos verdes. «No es nada importante, papá. Solo son unos contratos de tasación de unos pisos en el centro de Sevilla que mamá quería revisar en el camino para distraer la mente», respondió con un tono de voz que sonó demasiado agudo, una explicación evasiva que no encajaba con la urgencia de la situación. Valeria asintió desde el interior del vehículo, cerró la guantera con un golpe seco y arrancó el motor sin darme tiempo a hacer otra pregunta, acelerando por el camino de cipreses hasta desaparecer tras el portón de hierro de la finca. Me quedé a solas con Alejandro en el patio. El viento seguía agitando las copas de los árboles y el silencio que se instaló entre nosotros se sintió denso, cargado de una electricidad incómoda. «Deberías descansar, papá. Has trabajado mucho esta semana. Y esto de la abuela nos tiene a todos de los nervios», murmuró mi hijo sin mirarme a la cara, dando media vuelta para subirse a su propio coche deportivo antes de que yo pudiera invitarlo a pasar al despacho. Observé cómo se alejaba a gran velocidad, dejando una estela de polvo en el camino de entrada, y una extraña sensación de vacío comenzó a instalarse en la boca de mi estómago. Volví al interior de la gran casa vacía, donde el tic-tac del reloj de pared de la biblioteca
parecía resonar con una fuerza inusual, marcando los minutos de una rutina que ya no volvería a ser la misma. Subí las escaleras hacia mi despacho de techos altos y vigas de madera vista. Un espacio donde pasaba la mayor parte del día, rodeado de libros antiguos, maquetas de proyectos pasados y la mesa de caoba donde Valeria solía dejar su tableta digital. Fue al sentarme frente al escritorio cuando descubrí el descuido que lo cambiaría todo. Valeria se había marchado con tanta prisa que había dejado su tableta personal encendida, con la pantalla brillando en medio de la penumbra de la estancia. Me acerqué por pura inercia para apagar el dispositivo y evitar que la batería se consumiera, pero mis ojos se clavaron en una aplicación que permanecía abierta en primer plano. Era el mapa de la cuenta familiar, un sistema de seguridad de localización compartida que habíamos instalado años atrás por si alguna vez surgía una emergencia en las carreteras secundarias de Andalucía. Valeria había olvidado por completo desactivar el rastreador en tiempo real de su teléfono móvil antes de salir de la provincia. El cursor parpadeaba sobre el mapa digital, pero el punto azul no se dirigía hacia el sur, no estaba cruzando los límites de la provincia de Málaga, ni se acercaba a la zona de los hospitales generales. El indicador se había desviado por completo de la ruta oficial, adentrándose en una carretera comarcal mal iluminada, rodeada de almacenes industriales y olivares abandonados a 60 kilómetros de nuestra casa. Vi cómo el punto se detenía de forma definitiva en una coordenada específica, un lugar rotulado en el mapa como Hostal Los Pinos, un establecimiento de carretera conocido en la zona por su falta de reputación y su clientela nocturna. El cronómetro de la aplicación marcaba que el teléfono de mi esposa llevaba exactamente 4 horas inmóvil en esa misma ubicación, atrapado en una celda digital que desmantelaba minuto a minuto la versión de la madre enferma. No sentí un estallido de ira, no arrojé la tableta contra los muros de piedra, ni llamé a Alejandro para exigir una explicación inmediata a gritos. Me limité a guardar el dispositivo en el bolsillo interior de mi abrigo. Tomé las llaves de mi coche y bajé a las cocheras con movimientos lentos, precisos, como si estuviera siguiendo un plano de evacuación previamente diseñado. Salí de la finca bajo una llovizna fina que comenzaba a teñir el asfalto de un gris brillante, conduciendo en absoluto silencio mientras los limpiaparabrisas marcaban un compás monótono contra el cristal. La carretera se extendía ante mí como una línea oscura y vacía, y cada kilómetro que recorría hacia ese motel de las afueras se sentía como una demolición silenciosa de mi pasado, una deconstrucción forzada de la identidad que había tardado 64 años en edificar. Tenía que ver el final de la estructura con mis propios ojos. Tenía que comprobar la solidez de la traición antes de decidir qué parte del edificio iba a derrumbar. El agua de la llovizna golpeaba el parabrisas de mi coche con un repiqueteo metálico y constante, mientras las ruedas devoraban el asfalto de la autopista en dirección a las afueras de Sevilla. El tacómetro marcaba las revoluciones exactas de un motor que respondía sin quejas, un reflejo de la precisión mecánica que siempre había exigido en cada rincón de mi existencia. En el asiento del copiloto, la pantalla de la tableta digital permanecía encendida, emitiendo un resplandor azulado que iluminaba de forma intermitente el cuero oscuro del habitáculo. El indicador de posición parpadeaba con una frialdad matemática, confirmando que el teléfono móvil de Valeria seguía inmóvil en las coordenadas del Hostal Los Pinos. Cada kilómetro recorrido aumentaba la nitidez de las imágenes del pasado que desfilaban por mi mente, obligándome a contrastar la solidez de mi trayectoria con la fragilidad del presente. Durante mis 37 años de ejercicio profesional como arquitecto, aprendí que las estructuras más imponentes no se sostienen por el grosor de sus muros, sino por la calidad de las uniones subterráneas. Fundé mi propio estudio en el año 1989, una época de expansión constructiva en Andalucía, donde los terrenos baldíos se transformaban en complejos residenciales gracias al diseño y la constancia. Pasé madrugadas enteras revisando cálculos de carga, verificando la dosificación del hormigón
y discutiendo con capataces que pretendían ahorrar costes a expensas de la seguridad del edificio. Esa rigidez conceptual me granjeó la fama de ser un hombre difícil, un profesional inquebrantable, que prefería detener una obra antes que firmar un plano con un solo milímetro de desviación. Mis manos, que ahora apretaban el volante de cuero con una firmeza absoluta, recordaban el roce áspero del papel de plano, el olor a cal viva y el sonido del acero chocando contra el encofrado. Ese esfuerzo diario no solo levantó edificios de pisos en el centro de la ciudad, sino que también cimentó la adquisición de la finca histórica en Carmona, una joya del siglo XVIII que se convirtió en mi mayor orgullo. Invertí 5 años de mi vida en consolidar los muros de carga de esa propiedad, eliminando las humedades que amenazaban los arcos mudéjares y recuperando el patio de luces original. Valeria estuvo a mi lado durante todo ese proceso, aportando su criterio para la decoración de los salones y organizando recepciones que consolidaban nuestra posición social. Ella era la encargada de proyectar la imagen de una familia perfecta, una mujer que manejaba las relaciones públicas con la misma soltura con la que un cirujano maneja el bisturí. Su elegancia innata y su capacidad para recordar los nombres de los empresarios más influyentes de la provincia me permitían a mí concentrarme en lo que realmente dominaba, la estabilidad material de nuestro patrimonio. Cuando Alejandro nació en el verano de 1997, creí que el diseño de mi vida estaba completo, que la continuidad de mi apellido y de mis logros estaba asegurada para las próximas generaciones. Como padre, mi obsesión fue evitarle las privaciones que yo sufrí durante mi juventud en los barrios obreros de la capital, donde el pan escaseaba y el invierno se colaba por las rendijas de las ventanas. Financié sus estudios en los colegios más exclusivos, le permití viajar por Europa durante sus vacaciones universitarias y finalmente le entregué las llaves de una franquicia inmobiliaria en una de las avenidas más cotizadas de Sevilla. Quería que mi hijo fuera un hombre de negocios respetado, un vizcaíno que continuara la tradición de excelencia sin tener que mancharse las botas con el barro de las excavaciones. Le compré un coche deportivo, le pagué el alquiler de un piso moderno y asumí que mi generosidad funcionaría como un escudo protector contra los vicios de la pereza y la ambición desmedida. La realidad, sin embargo, era un plano mal dibujado que yo me negaba a auditar por pura comodidad emocional. Alejandro utilizaba la inmobiliaria no como un negocio de intermediación patrimonial, sino como una pasarela para exhibir un estatus que no se correspondía con sus verdaderas capacidades profesionales. Sus balances trimestrales, que yo revisaba de soslayo para no herir su orgullo, mostraban pérdidas constantes que él justificaba achacándolas a las fluctuaciones del mercado residencial. Valeria siempre salía en su defensa, argumentando que los jóvenes empresarios necesitaban tiempo para consolidar su cartera de clientes y que el capital de la familia estaba para respaldar los tropiezos iniciales. Yo cedía ante sus peticiones de fondos, firmando transferencias que desaparecían en una cuenta corriente que mi hijo utilizaba para financiar cenas extravagantes, trajes a la medida y viajes de fin de semana con amistades de dudosa reputación. El coche redujo la velocidad al entrar en la red de carreteras secundarias que comunicaban los polígonos industriales con las zonas rurales de las afueras de la provincia. La llovizna se había transformado en una cortina de agua densa que reducía la visibilidad a unos pocos metros, obligándome a encender las luces antiniebla del vehículo. Las naves de almacenamiento de grano y los talleres mecánicos abandonados pasaban a los lados como sombras chinescas, otorgando al paisaje un carácter desolador que encajaba con el frío helado de mi pecho. Miré de reojo la tableta digital. El hostal Los Pinos estaba a menos de 3 kilómetros de distancia, ubicado detrás de una estación de servicio que llevaba años sin actividad comercial. Recordé la llamada que Valeria me había hecho 3 semanas atrás, una conversación ordinaria de domingo por la tarde que ahora cobraba un significado completamente distinto bajo la luz de la traición. Había insistido en que debíamos revisar la cobertura de los seguros de la finca de Carmona, argumentando
que las tormentas de invierno podrían causar daños estructurales en los tejados de teja árabe. Mateo, tienes que firmar estas autorizaciones para la compañía de seguros. Alejandro ya ha preparado los documentos para que no tengamos problemas con las indemnizaciones, me dijo con su habitual tono de dulzura mientras me extendía un fajo de folios en el salón. Confié en ella de la misma manera que había confiado en el hormigón de mis estructuras durante 40 años, estampando mi firma en la línea punteada sin leer las cláusulas en letra pequeña, asumiendo que mi esposa velaba por la seguridad de nuestro hogar. Un camión articulado pasó en dirección contraria, levantando una ola de agua sucia que golpeó el parabrisas con fuerza, obligándome a aferrar el volante con ambas manos para mantener la trayectoria. La vibración del motor se transmitía a través de los pedales, un recordatorio físico de que seguía vivo, de que el dolor no había paralizado mis funciones vitales. Valeria y Alejandro se habían aprovechado de mi silencio, de mis horas de reclusión en la biblioteca y de mi absoluta desconexión de los cotilleos de la alta sociedad sevillana para tejer una red que ahora me rodeaba. Creían que el viejo arquitecto estaba demasiado cansado para levantar la cabeza de sus libros de historia, que su mente se estaba nublando por la edad y que no sería capaz de detectar las grietas que aparecían en el balance de sus cuentas. La aguja del GPS marcó el último giro a la izquierda, introduciéndome en un camino vecinal sin asfaltar donde los neumáticos patinaban levemente sobre el barro acumulado. Al fondo, recortada contra el cielo plomizo de la tarde, apareció la silueta del hostal Los Pinos, un edificio de 2 plantas con la pintura de las fachadas desconchada y un cartel de neón rosa que emitía un zumbido eléctrico perceptible a la distancia. El aparcamiento trasero estaba protegido por una hilera de cipreses secos que ocultaban los vehículos de las miradas de los conductores que transitaban por la carretera principal. Detuve mi coche bajo la sombra de un cobertizo de metal oxidado. Apagué las luces de posición y me quedé inmóvil, sintiendo cómo el frío del habitáculo comenzaba a colarse por los puños de mi abrigo de lana. El sedán gris de Valeria estaba allí, estacionado justo al lado de un todoterreno de color oscuro, cuyas placas de matrícula estaban cubiertas por una capa de barro reciente. Bajé un poco la ventanilla. El olor a tierra mojada y a combustible quemado inundó el espacio, mezclándose con el sonido del agua que goteaba de los techos de chapa. Mis ojos se fijaron en la entrada lateral del establecimiento, una puerta de madera protegida por un pequeño porche, donde un empleado con uniforme desaliñado fumaba en silencio, ajeno a mi presencia. Saqué la tableta digital del bolsillo, verifiqué la precisión del indicador azul y comprobé que marcaba la habitación número 12, situada en la planta superior, cuyas persianas de plástico verde estaban completamente bajadas. En ese instante de quietud forzada, la puerta del porche se abrió con un crujido seco, y una figura conocida salió al patio exterior, deteniéndose a pocos metros de mi posición para encender un cigarrillo. La luz mortecina de la tarde iluminó sus facciones, revelando el rostro de un hombre joven que llevaba una cazadora de piel idéntica a la que Alejandro había comprado el mes pasado en una boutique de la capital. No era mi hijo, pero la silueta me resultaba familiar, una fisonomía que había visto en los informes contables de la inmobiliaria y que estaba ligada a las decisiones financieras más arriesgadas de Alejandro. El hombre miró hacia la planta superior, hizo una señal con la mano hacia la persiana verde de la habitación 12 y extrajo de su bolsillo interior un documento idéntico al sobre manila que mi hijo le había entregado a Valeria esa misma mañana en el jardín de Carmona. El crujido de la madera vieja de la puerta del porche rompió la monotonía de la lluvia, obligándome a encogerme en el asiento para evitar que el destello de la pantalla descubriera mi silueta. Aquel hombre bajo el cobertizo aspiró el humo del cigarrillo con fuerza, dejando que la brasa iluminara por un segundo sus ojos hundidos y esa sonrisa torcida que yo había visto impresa en los folletos de liquidación de la inmobiliaria de mi hijo. Javier Carrión tiró la colilla sobre el barro húmedo, la aplastó con la punta de su zapato italiano de piel y desdobló el folio que acababa de extraer del sobre manila,
comparando los datos con los mensajes que recibía en su propio dispositivo móvil. Desde mi posición, metido en la penumbra del vehículo, alcancé a distinguir las letras doradas del membrete oficial de la Junta de Andalucía que timbraban la parte superior del documento, una plantilla idéntica a las que utilizábamos en el estudio de arquitectura para las transmisiones patrimoniales de gran envergadura. Javier miró el reloj de su muñeca, una pieza chapada en oro que relucía de manera obscena bajo el neón rosa del hostal, y caminó con paso firme hacia la escalera exterior de metal que conducía directamente a la planta superior. Cada uno de sus pasos sobre los peldazos de hierro forjado producía un eco sordo, un repiqueteo que se mezclaba con el traqueteo de los camiones que transitaban a lo lejos por la autovía del sur. Subió sin titubear, con la confianza de quien conoce el terreno al milímetro, hasta detenerse frente a la habitación número 12, donde golpeó la madera 3 veces con los nudillos, siguiendo un ritmo preciso que delataba una señal previamente acordada. La persiana de plástico verde se levantó apenas unos centímetros. Una rendija de luz amarillenta cortó la oscuridad del patio trasero y la puerta se abrió lo justo para dejarlo pasar antes de cerrarse de golpe con un cerrojo metálico y definitivo. Aquella secuencia confirmó la rampa de descenso por la que se deslizaba mi vida familiar, un laberinto de codicia donde las personas en las que había depositado mi fe absoluta operaban como vulgares delincuentes de cuello blanco. Pasaron 40 minutos interminables. El frío de la tarde comenzó a entumecer mis piernas y el vaho de mi respiración empañó el cristal lateral, obligándome a limpiarlo con la manga de mi abrigo para no perder ni un solo movimiento del piso de arriba. La tableta sobre mis rodillas emitió una vibración sorda, alertándome de que el localizador de Valeria seguía emitiendo con total precisión desde el interior de esa alcoba una coordenada inamovible que funcionaba como la prueba de cargo de una traición multidimensional. Decidí que no podía quedarme allí parado, asumiendo el papel de una víctima pasiva que contempla cómo desmantelan las vigas maestras de su propia existencia sin oponer la más mínima resistencia estructural. Abrí la puerta del coche con lentitud, controlando el recorrido de las bisagras para que el mecanismo no emitiera ningún chillido que pudiera alertar al empleado de la recepción o a los ocupantes de la planta alta. Mis botas se hundieron en el barro arcilloso del camino rural. El agua helada caló de inmediato la suela de los zapatos y la lluvia fina empapó mi cabello canoso mientras cruzaba el patio trasero, manteniéndome bajo la sombra de los cipreses secos. Me acerqué a la base de la estructura metálica de la escalera. Apoyé la mano izquierda en el pasamanos de hierro oxidado y sentí la vibración del metal, un frío cortante que parecía ascender por mis brazos hasta congelar los últimos latidos de mi antigua confianza. Comencé a subir peldaño a peldaño, controlando la presión del peso de mi cuerpo, pisando cerca de las uniones de los pernos para minimizar el sonido del metal crujiente bajo la llovizna andaluza. Al llegar a la plataforma superior, el olor a humedad, a desinfectante barato y a tabaco rancio se hizo más denso, impregnando las paredes de hormigón desconchado de ese pasillo exterior que comunicaba las habitaciones del hostal. Me deslicé de espaldas contra el muro, midiendo cada centímetro de mi trayectoria, hasta quedar pegado al marco de madera de la habitación número 12, justo al lado de la persiana, cuyos listones dejaban escapar un hilo de conversación. El tono de voz que flotaba desde el interior era inconfundible. No eran los lamentos de una hija desolada por la enfermedad de su madre, sino los susurros afilados de Valeria, que discutía con una frialdad comercial que me heló la sangre. Alejandro ha cumplido su parte del trato esta mañana en Carmona. Mateo estampó su firma en los folios de autorización sin hacer una sola pregunta. Cree que es una simple renovación de la cobertura de daños del tejado, explicaba mi esposa con una risa contenida que cortó el aire de la tarde. La respuesta de Javier Carrión llegó de inmediato, con un tono autoritario, desprovisto de la cortesía refinada que solía fingir cuando coincidíamos en las recepciones oficiales de la capital hispalense. Ese es solo el primer paso, Valeria. El notario necesita que el documento de cesión patrimonial
esté ratificado antes del viernes si queremos evitar que los acreedores de Madrid ejecuten el embargo de la promotora, presionó el hombre, y escuché el chasquido del papel al ser desplegado sobre lo que parecía una mesa metálica. La firma digital de tu marido está copiada en la plantilla de la Junta, pero si el tasador del banco decide hacer una auditoría física en la finca antes de que los fondos de las Islas Caimán queden consolidados, el plan se vendrá abajo y Alejandro terminará en los tribunales por falsificación. Sentenció con una dureza que delataba la urgencia de su situación financiera. Me pegué aún más a la rendija, sintiendo cómo el marco de madera se clavaba en mi hombro. Ignorando el temblor de mis manos, mientras extraía el teléfono móvil de mi abrigo para activar el sistema de grabación de voz, registrando cada palabra como un plano de demolición, Valeria tomó la palabra de nuevo. Su tono ya no era dulce. Poseía la modulación gélida de quien ha planificado la destrucción de un hombre durante meses de convivencia silenciosa. Mateo confía ciegamente en mí y en su hijo. Lleva años encerrado en esa biblioteca repasando bocetos mudéjares, ajeno a los números reales de la inmobiliaria y al colapso de las ventas de pisos en el centro, afirmó con un desprecio que dolió más que el desfalco económico. Este domingo organizaré un almuerzo familiar en la finca. Alejandro traerá los sedantes que consiguió de la clínica privada para diluirlos en el café lechero de su padre. Una dosis moderada bastará para mantenerlo dócil, incapaz de leer el documento definitivo que pondremos sobre su mesa para que estampe la firma, que nos dará el control absoluto de la propiedad de Carmona antes de que se dé cuenta de que lo ha perdido todo. Las palabras quedaron suspendidas en el pasillo exterior, como un impacto de hormigón en mitad del pecho, desmantelando de un solo golpe la última capa de afecto que me unía a la madre de mi hijo. No estaban planeando un simple desfalco de mis cuentas de ahorro, ni una transferencia fraudulenta de los beneficios de un trimestre. Estaban coordinando un ataque físico contra mi salud, utilizando la debilidad de Alejandro y la ambición de un estafador para anular mi voluntad biológica. Recordé los años de desvelos, las jornadas de 60 horas construyendo el patrimonio de la familia y el orgullo que sentí al comprarle a mi hijo la inmobiliaria, asumiendo que estaba edificando un suelo firme para su futuro profesional. Aquel suelo estaba podrido, carcomido por una codicia parásita que transformaba mi generosidad en el blanco de una cacería patrimonial ejecutada desde mi propio comedor. Escuché el sonido de unos pasos aproximándose hacia la puerta de la habitación número 12, el roce de una chaqueta de piel contra la madera y el clic metálico del pomo al girar, lo que me obligó a reaccionar con la rapidez de un arquitecto que detecta un derrumbe inminente. Me aparté de la ventana de un salto silencioso, crucé el pasillo exterior y me oculté detrás del recodo que formaba el tiro de la chimenea industrial de la planta baja, conteniendo la respiración mientras la silueta de Javier Carrión se recortaba en el umbral. El amante de mi esposa miró hacia ambos lados del pasillo, se subió el cuello de la cazadora para protegerse de la llovizna y comenzó a descender la escalera de hierro con movimientos rápidos, sosteniendo el sobre Manila con fuerza bajo el brazo izquierdo. Valeria se asomó por la rendija de la puerta durante unos segundos, observando la salida de su cómplice con una expresión de triunfo que transformaba sus facciones elegantes en una máscara fría, antes de volver a cerrar el cerrojo de la habitación 12. Esperé 3 minutos en la oscuridad del recodo, escuchando cómo el motor del todoterreno oscuro arrancaba en el patio inferior, las ruedas patinando sobre el barro antes de enfilar el camino vecinal hacia la carretera de las afueras. Sabía que no podía confrontarla allí, en ese entorno sórdido donde las evidencias podían ser destruidas en un parpadeo y donde yo carecía del respaldo legal para blindar mi contraataque estructural. Tenía que regresar a la finca de Carmona antes de que ella notara mi ausencia, recopilar los balances contables de la inmobiliaria y diseñar una armadilla jurídica de la que ninguno de los tres pudiera escapar mediante mentiras o abogados de oficio. Descendí las escaleras metálicas con cuidado, mis zapatos resbalando levemente sobre los peldaños mojados por el agua de la sierra, y caminé de regreso hacia mi coche sin mirar atrás ni una sola vez,
Me subí al habitáculo, encendí el motor y arranqué en silencio, dejando atrás las luces rosas del hostal Los Pinos, mientras la llovizna borraba los contornos del edificio en el espejo retrovisor. Al incorporarme a la autopista en dirección a Sevilla, saqué el teléfono móvil, detuve la grabación de audio y guardé el archivo bajo el título de mi propia demolición, sintiendo cómo la raiva fría estabilizaba el pulso de mis manos sobre el volante de cuero. El viejo arquitecto que firmaba autorizaciones, sin mirar los folios, había muerto en esa escalera de hierro. El hombre que regresaba a casa era el presidente del Consejo de Administración, listo para aplicar las leyes de la resistencia de materiales a los cimientos de su propia familia. Llegué a la finca de Carmona a las 8 de la noche. El portón de hierro se abrió con su habitual zumbido mecánico y estacioné el vehículo en el garaje interior, asegurándome de apagar la tableta digital de Valeria para dejarla exactamente en la misma posición sobre el escritorio del despacho. Entré en la gran casa vacía, donde el olor a madera vieja y a cera de limón se sentía ahora como el decorado de una farsa monumental que llevaba meses desarrollándose a mis espaldas. Me encerré en la biblioteca, encendí la lámpara de mesa que proyectaba una luz ámbar sobre mis antiguos planos y marqué el número privado de Diego Menéndez, mi abogado personal y el único amigo que conservaba de mis años de universidad. Diego, necesito que abras los registros de la propiedad de Sevilla ahora mismo en tu terminal de administración. Dije con una voz desprovista de cualquier matiz de calidez, una entonación rígida que hizo que mi interlocutor cambiara de actitud al instante. Mateo, son las 8 de la noche de un viernes. ¿Qué está pasando con el patrimonio de la constructora?, preguntó Diego, su voz raspando por la sorpresa a través del altavoz del dispositivo. No es la constructora, Diego, es Alejandro y Valeria, respondí clavando la mirada en los arcos mudéjares del techo que yo mismo había restaurado con tanto esmero. Acabo de escuchar una grabación donde confirman que han falsificado mi firma digital para iniciar la transmisión de la finca de Carmona a una empresa fantasma vinculada a Javier Carrión. Escuché el rápido tecleo al otro lado de la línea, el silencio tenso de un profesional que comprende la gravedad penal de un espionaje corporativo y un fraude familiar de estas dimensiones. Estoy entrando al sistema maestro de la Junta, Mateo, murmuró Diego tras una pausa prolongada que hizo que el pulso de mi sien se acelerara. Aquí hay algo que no cuadra con las fechas. Los folios de la sesión patrimonial ya han sido precargados en el registro, pero la firma digital que utilizaron no pertenece a la semana pasada. Fue estampada hace exactamente 6 meses y el beneficiario de la póliza de cobertura total no es la promotora de tu hijo, sino una entidad mercantil registrada a nombre de otra persona que no esperas. El crujido de la madera vieja de la puerta del porche rompió la monotonía de la lluvia, obligándome a encogerme en el asiento para evitar que el destello de la pantalla descubriera mi silueta. Aquel hombre bajo el cobertizo aspiró el humo del cigarrillo con fuerza, dejando que la brasa iluminara por un segundo sus ojos hundidos y esa sonrisa torcida que yo había visto impresa en los folletos de liquidación de la inmobiliaria de mi hijo. Javier Carrión tiró la colilla sobre el barro húmedo, la aplastó con la punta de su zapato italiano de piel y desdobló el folio que acababa de extraer del sobre manila, comparando los datos con los mensajes que recibía en su propio dispositivo móvil. Desde mi posición, metido en la penumbra del vehículo, alcancé a distinguir las letras doradas del membrete oficial de la Junta de Andalucía que timbraban la parte superior del documento, una plantilla idéntica a las que utilizábamos en el estudio de arquitectura para las transmisiones patrimoniales de gran envergadura. Javier miró el reloj de su muñeca, una pieza chapada en oro que relucía de manera obscena bajo el neón rosa del hostal, y caminó con paso firme hacia la escalera exterior de metal que conducía directamente a la planta superior. Cada uno de sus pasos sobre los peldaños de hierro forjado profesaba un eco sordo, un repiqueteo que se mezclaba con el traqueteo de los camiones que transitaban a lo lejos por la autovía del sur. Subió sin titubear, con la confianza de quien conoce el terreno al milímetro, hasta detenerse frente a la habitación número 12,
donde golpeó la madera 3 veces con los nudillos, siguiendo un ritmo preciso que delataba una señal previamente acordada. La persiana de plástico verde se levantó apenas unos centímetros. Una rendija de luz amarillenta cortó la oscuridad del patio trasero y la puerta se abrió lo justo para dejarlo pasar antes de cerrarse de golpe con un cerrojo metálico y definitivo. Aquella secuencia confirmó la rampa de descenso por la que se deslizaba mi vida familiar, un laberinto de codicia donde las personas en las que había depósito mi fe absoluta operaban como vulgares delincuentes de cuello blanco. Pasaron 40 minutos interminables. El frío de la tarde comenzó a entumecer mis piernas y el vaho de mi respiración empañó el cristal lateral, obligándome a limpiarlo con la manga de mi abrigo para no perder ni un solo movimiento del piso de arriba. La tableta sobre mis rodillas emitió una vibración sorda, alertándome de que el localizador de Valeria seguía emitiendo con total precisión desde el interior de esa alcoba una coordenada inamovible que funcionaba como la prueba de cargo de una traición multidimensional. Decidí que no podía quedarme allí parado, asumiendo el papel de una víctima pasiva que contempla cómo desmantelan las vigas maestras de su propia existencia sin oponer la más mínima resistencia estructural. Abrí la puerta del coche con lentitud, controlando el recorrido de las bisagras para que el mecanismo no emitiera ningún chillido que pudiera alertar al empleado de la recepción o a los ocupantes de la planta alta. Mis botas se hundieron en el barro arcilloso del camino rural. El agua helada caló de inmediato la suela de los zapatos y la lluvia fina empapó mi cabello canoso mientras cruzaba el patio trasero, manteniéndome bajo la sombra de los cipreses secos. Me acerqué a la base de la estructura metálica de la escalera. Apoyé la mano izquierda en el pasamanos de hierro oxidado y sentí la vibración del metal, un frío cortante que parecía ascender por mis brazos hasta congelar los últimos latidos de mi antigua confianza. Comencé a subir peldaño a peldaño, controlando la presión del peso de mi cuerpo, pisando cerca de las uniones de los pernos para minimizar el sonido del metal crujiente bajo la llovizna andaluza. Al llegar a la plataforma superior, el olor a humedad, a desinfectante barato y a tabaco rancio se hizo más denso, impregnando las paredes de hormigón desconchado de ese pasillo exterior que comunicaba las habitaciones del hostal. Me deslicé de espaldas contra el muro, midiendo cada 140 de mi trayectoria hasta quedar pegado al marco de madera de la habitación número 12, justo al lado de la persiana cuyos listones dejaban escapar un hilo de conversación. El tono de voz que flotaba desde el interior era inconfundible. No eran los lamentos de una hija desolada por la enfermedad de su madre, sino los susurros afilados de Valeria, que discutía con una frialdad comercial que me heló la sangre. Alejandro ha cumplido su parte del trato esta mañana en Carmona. Mateo estampó su firma en los folios de autorización sin hacer una sola pregunta. Cree que es una simple renovación de la cobertura de daños del tejado, explicaba mi esposa con una risa contenida que cortó el aire de la tarde. La respuesta de Javier Carrión llegó de inmediato, con un tono autoritario, desprovisto de la cortesía refinada que solía fingir cuando coincidíamos en las recepciones oficiales de la capital hispalense. Ese es solo el primer paso, Valeria. El notario necesita que el documento de cesión patrimonial esté ratificado antes del viernes si queremos evitar que los acreedores de Madrid ejecuten el embargo de la promotora, presionó el hombre, y escuché el chasquido del papel al ser desplegado sobre lo que parecía una mesa metálica. La firma digital de tu marido está copiada en la plantilla de la Junta. Pero si el tasador del banco decide hacer una auditoría física en la finca antes de que los fondos de las Islas Caimán queden consolidados, el plan se vendrá abajo y Alejandro terminará en los tribunales por falsificación. Sentenció con una dureza que delataba la urgencia de su situación financiera. Me pegué aún más a la rendija, sintiendo cómo el marco de madera se clavaba en mi hombro, ignorando el temblor de mis manos mientras extraía el teléfono móvil de mi abrigo para activar el sistema de grabación de voz. Registrando cada palabra como un plano de demolición, Valeria tomó la palabra de nuevo. Su tono ya no era dulce,
poseía la modulación gélida de quien ha planificado la destrucción de un hombre durante meses de convivencia silenciosa. Mateo confía ciegamente en mí y en su hijo. Lleva años encerrado en esa biblioteca repasando bocetos mudéjares, ajeno a los números reales de la inmobiliaria y al colapso de las ventas de pisos en el centro, afirmó con un desprecio que dolió más que el desfalco económico. Este domingo organizaré un almuerzo familiar en la finca. Alejandro traerá los sedantes que consiguió de la clínica privada para diluirlos en el café lechero de su padre. Una dosis moderada bastará para mantenerlo dócil, incapaz de leer el documento definitivo que pondremos sobre su mesa para que estampe la firma, que nos dará el control absoluto de la propiedad de Carmona antes de que se dé cuenta de que lo ha perdido todo. Las palabras quedaron suspendidas en el pasillo exterior como un impacto de hormigón en mitad del pecho, desmantelando de un solo golpe la última capa de afecto que me unía a la madre de mi hijo. No estaban planeando un simple desfalco de mis cuentas de ahorro, ni una transferencia fraudulenta de los beneficios de un trimestre. Estaban coordinando un ataque físico contra mi salud, utilizando la debilidad de Alejandro y la ambición de un estafador para anular mi voluntad biológica. Recordé los años de desvelos, las jornadas de 60 horas construyendo el patrimonio de la familia y el orgullo que sentí al comprarle a mi hijo la inmobiliaria, asumiendo que estaba edificando un suelo firme para su futuro profesional. Aquel suelo estaba podrido, carcomido por una codicia parásita que transformaba mi generosidad en el blanco de una cacería patrimonial ejecutada desde mi propio comedor. Escuché el sonido de unos pasos aproximándose hacia la puerta de la habitación número 12, el roce de una chaqueta de piel contra la madera y el clic metálico del pomo al girar, lo que me obligó a reaccionar con la rapidez de un arquitecto que detecta un derrumbe inminente. Me aparté de la ventana de un salto silencioso, crucé el pasillo exterior y me oculté detrás del recodo que formaba el tiro de la chimenea industrial de la planta baja, conteniendo la respiración mientras la silueta de Javier Carrión se recortaba en el umbral. El amante de mi esposa miró hacia ambos lados del pasillo, se subió el cuello de la cazadora para protegerse de la llovizna y comenzó a descender la escalera de hierro con movimientos rápidos, sosteniendo el sobre Manila con fuerza bajo el brazo izquierdo. Valeria se asomó por la rendija de la puerta durante unos segundos, observando la salida de su cómplice con una expresión de triunfo que transformaba sus facciones elegantes en una máscara fría, antes de volver a cerrar el cerrojo de la habitación 12. Esperé 3 minutos en la oscuridad del recodo, escuchando cómo el motor del todoterreno oscuro arrancaba en el patio inferior, las ruedas patinando sobre el barro antes de enfilar el camino vecinal hacia la carretera de las afueras. Sabía que no podía confrontarla allí, en ese entorno sórdido donde las evidencias podían ser destruidas en un parpadeo y donde yo carecía del respaldo legal para blindar mi contraataque estructural. Tenía que regresar a la finca de Carmona antes de que ella notara mi ausencia, recopilar los balances contables de la inmobiliaria y diseñar una armadilla jurídica de la que ninguno de los tres pudiera escapar mediante mentiras o abogados de oficio. Descendí las escaleras metálicas con cuidado, mis zapatos resbalando levemente sobre los peldaños mojados por el agua de la sierra, y caminé de regreso hacia mi coche sin mirar atrás ni una sola vez. Me subí al habitáculo, encendí el motor y arranqué en silencio, dejando atrás las luces rosas del hostal Los Pinos, mientras la llovizna borraba los contornos del edificio en el espejo retrovisor. Al incorporarme a la autopista en dirección a Sevilla, saqué el teléfono móvil, detuve la grabación de audio y guardé el archivo bajo el título de mi propia demolición, sintiendo cómo la raiva fría estabilizaba el pulso de mis manos sobre el volante de cuero. El viejo arquitecto que firmaba autorizaciones sin mirar los folios había muerto en esa escalera de hierro. El hombre que regresaba a casa era el presidente del Consejo de Administración, listo para aplicar las leyes de la resistencia de materiales a los cimientos de su propia familia. Llegué a la finca de Carmona a las 8 de la noche. El portón de hierro se abrió con su habitual zumbido mecánico y estacioné el vehículo en el garaje interior,
asegurándome de apagar la tableta digital de Valeria para dejarla exactamente en la misma posición sobre el escritorio del despacho. Entré en la gran casa vacía, donde el olor a madera vieja y a cera de limón se sentía ahora como el decorado de una farsa monumental que llevaba meses desarrollándose a mis espaldas. Me encerré en la biblioteca. Encendí la lámpara de mesa que proyectaba una luz ámbar sobre mis antiguos planos y marqué el número privado de Diego Menéndez, mi abogado personal y el único amigo que conservaba de mis años de universidad. Diego, necesito que abras los registros de la propiedad de Sevilla ahora mismo en tu terminal de administración. Dije con una voz desprovista de cualquier matiz de calidez, una entonación rígida que hizo que mi interlocutor cambiara de actitud al instante. Mateo, son las 8 de la noche de un viernes. ¿Qué está pasando con el patrimonio de la constructora?, preguntó Diego, su voz raspando por la sorpresa a través del altavoz del dispositivo. No es la constructora, Diego, es Alejandro y Valeria, respondí clavando la mirada en los arcos mudéjares del techo que yo mismo había restaurado con tanto esmero. Acabo de escuchar una grabación donde confirman que han falsificado mi firma digital para iniciar la transmisión de la finca de Carmona a una empresa fantasma vinculada a Javier Carrión. Escuché el rápido tecleo al otro lado de la línea, el silencio tenso de un profesional que comprende la gravedad penal de un espionaje corporativo y un fraude familiar de estas dimensiones. Estoy entrando al sistema maestro de la Junta, Mateo, murmuró Diego tras una pausa prolongada que hizo que el pulso de mi sien se acelerara de golpe. Aquí hay algo que no cuadra con las fechas. Los folios de la sesión patrimonial ya han sido precargados en el registro, pero la firma digital que utilizaron no pertenece a la semana pasada. Fue estampada hace exactamente 6 meses y el beneficiario de la póliza de cobertura total no es la promotora de tu hijo, sino una entidad mercantil registrada a nombre de otra persona que no esperas. El repiqueteo de los dedos de Diego Menéndez contra el cristal de su copa de vino resonaba con una nitidez escalofriante en la biblioteca, rompiendo la densa quietud que se había apoderado del salón tras sus últimas palabras. La luz de la lámpara de mesa proyectaba líneas alargadas sobre los planos mudéjares del techo, haciendo que las sombras parecieran garras oscuras deslizándose por los arcos de piedra de la finca. En la pantalla del terminal de administración jurídica de mi abogado, un listado de transacciones comerciales destellaba con un tono verdoso, revelando que el entramado corporativo que pretendía devorarme tenía raíces mucho más profundas de lo que mi sospecha inicial me había dictado. Diego ajustó sus gafas de lectura, exhaló un suspiro cargado de nicotina y amplió el último párrafo de la póliza de cobertura patrimonial que acababa de rescatar del Registro General de Andalucía. Mira este registro de titularidad real, Mateo. El documento definitivo no transfiere los derechos de explotación a la sociedad de Javier Carrión, sino a un fideicomiso opaco con sede en Gibraltar, cuya administradora única es Valeria Olmo, sentenció Diego, girando el monitor hacia mi posición para que mis ojos comprobaran la magnitud exacta de la estafa. Las cláusulas en letra pequeña, esas que yo había estampado con mi firma digital 6 meses atrás, bajo el pretexto de una simple renovación de las coberturas contra inundaciones, dejaban claro que el movimiento definitivo ya estaba consolidado en el plano legal. La finca histórica de Carmona, valorada en más de 1 millón de euros, dejaría de pertenecer a mi patrimonio personal en el mismo instante en que se notificara una incapacidad médica o un fallecimiento accidental por causas biológicas de su propietario original. Mi firma auténtica, obtenida mediante el engaño sistemático y la confianza ciega, servía como el encofrado perfecto para una farsa financiera que me despojaba de la herencia que había tardado 4 décadas en edificar. La implicación de Alejandro en este entramado cobró un matiz de frialdad absoluta que me obligó a apoyar los puños sobre la madera de caoba del escritorio para estabilizar el latido de mis sienes. Mi propio hijo, el joven de 29 años, a quien había entregado una agencia inmobiliaria en una de las avenidas más cotizadas de Sevilla, no era simplemente un peón asustado por las deudas de juego de su ex socio. Alejandro operaba con un nivel de complicidad activa
que convertía su aparente nerviosismo matutino en una simple coreografía destinada a mantener al viejo arquitecto entretenido en su biblioteca mientras ellos preparaban el escenario para la anulación de mi voluntad. El sobre Manila que le había entregado a Valeria junto al vehículo no contenía contratos de tasación de pisos, sino las declaraciones notariales cruzadas que agilizaban el proceso de embargo preventivo de las deudas de Carrión a cambio de la liquidación de mi herencia. Si este domingo pretenden ejecutar el plan de los sedantes en el almuerzo familiar, significa que ya tienen al tasador del banco compinchado para certificar la firma complementaria bajo los efectos de la sumisión química, continuó Diego, extrayendo una unidad de almacenamiento digital de su maletín de cuero para conectarla a mi terminal privado. He bloqueado provisionalmente las órdenes de transferencia electrónica de tus cuentas corrientes secundarias, pero el documento de cesión patrimonial está blindado porque tu firma digital es válida y el registro de la propiedad no se detendrá a menos que presentemos una denuncia por lo penal con pruebas irrefutables de la conspiración. La raiva fría, esa determinación dura que solía guiar mis decisiones cuando detectaba una grieta insalvable en los cimientos de un edificio en construcción, estabilizó mis movimientos mientras tomaba la unidad digital de manos de mi abogado. Decidí que no utilizaría la violencia caliente de los necios. No llamaría a Valeria al hostal Los Pinos para desatar una tormenta de acusaciones estériles, ni acudiría a la oficina de Alejandro para destrozar los cristales de su agencia inmobiliaria. Esta crisis estructural requería un contraataque de ingeniería jurídica, una deconstrucción metódica que desmontara sus ilusiones de impunidad ladrillo a ladrillo hasta que la estructura entera de su codicia les cayera encima sin dejarles margen de escape legal. Necesitamos pruebas audiovisuales que los fiscales no puedan tumbar en un juicio ordinario, Diego. Si pretenden verter sustancias en mi café este domingo, les daré la oportunidad perfecta de hacerlo frente a un objetivo que registre cada miligramo de su infamia. Afirmé con un tono de voz que sonó tan cortante como el filo de una llana de acero sobre el mortero fresco. Pasamos el resto de la madrugada instalando 3 microcámaras de alta definición, con micrófonos parabólicos integrados en los ángulos ocultos del comedor señorial de la finca, camuflándolas entre las molduras del siglo XVIII y los herrajes antiguos de las vitrinas de plata. Los dispositivos, adquiridos a través del canal de seguridad privada de la constructora, transmitían la señal de audio y vídeo directamente a un servidor remoto, cifrado, que Diego controlaba desde su terminal portátil en la capital. Cada cableado quedó oculto detrás de los tapices andaluces. Cada lente fue calibrada para captar con total nitidez el área de la mesa presidencial donde Valeria solía servir los postres y donde Alejandro preparaba habitualmente las tazas para el café lechero de sobremesa. Al terminar la instalación, las primeras luces del sábado comenzaron a teñir de un gris plomizo los olivares de Carmona, anunciando un día de tensa espera donde cada uno de mis gestos debía mantener la apariencia exacta de la normalidad cotidiana. Valeria regresó de su supuesto viaje a Málaga el sábado a mediodía, mostrando un rostro cansado, pero ensayando una sonrisa de alivio que me provocó una profunda náusea biológica en cuanto cruzó el umbral del patio interior. «Mi amor, los médicos han logrado estabilizar el ritmo cardíaco de mamá. Se ha quedado ingresada bajo observación, pero insistió en que regresara a casa para no dejarte solo todo el fin de semana», exclamó mientras dejaba caer su bolso sobre la encimera de granito y se acercaba para besarme en la mejilla con su habitual aroma a jazmín. Le sostuve la mirada directly a sus ojos claros, forzando en mis facciones la expresión del esposo devoto y complaciente que ella creía dominar a la perfección, asintiendo ante su mentira sin dejar escapar el menor indicio de la grabación que guardaba en el bolsillo de mi abrigo. «Me alegra oír eso, Valeria. Precisamente he pensado que este domingo podríamos celebrar que todo ha quedado en un susto organizando un almuerzo formal aquí en la finca con Alejandro y Javier Carrión, ya que tu hijo me mencionó que su ex-socio ha estado colaborando con las tasaciones de los nuevos pisos». Respondí con una soltura que desarmó cualquier posible sospecha de su parte.
La mención de Javier Carrión provocó un sutil parpadeo en las pestañas de Valeria, un microgesto de sorpresa que duró apenas una fracción de segundo antes de que recuperara el control absoluto de su lenguaje corporal. Me parece una idea estupenda, Mateo. Alejandro se sentirá muy arropado si ve que mantienes una buena relación comercial con Javier después de los problemas financieros del último trimestre en el sector inmobiliario, contestó ella, dando media vuelta para subir las escaleras hacia la planta superior, ansiosa por comunicarse con sus cómplices a través de su dispositivo privado. Desde el despacho, escuché el eco suave de sus pasos sobre las losas de mármol del pasillo alto y el crujido de la puerta de su alcoba al cerrarse, lo que me permitió activar el monitor secundario que Diego había enlazado a mi terminal para verificar la estabilidad de las transmisiones de las cámaras del comedor. La tarde del sábado transcurrió bajo un silencio espeso, una quietud de invernadero donde el ambiente parecía cargado de una electricidad invisible que hacía que cada crujido de las vigas de madera de la finca resonara como un aviso de demolición. Valeria pasó horas encerrada en el salón de costura, coordinando los detalles del menú con el servicio de limpieza y repasando los folios de la sesión patrimonial, que según mi plan, debían figurar sobre la mesa del despacho como el cebo definitivo para su codicia. Yo me recluí en la biblioteca, limpiando los antiguos bocetos de arquitectura mudéjar con un paño seco, manteniendo las manos firmes mientras repasaba mentalmente el protocolo de actuación que el inspector de la policía de Sevilla me había dictado por teléfono tras escuchar la grabación del hostal. No habría margen para el error biológico. La dosis de sedantes que pretendían verter en mi taza debía quedar registrada en el vídeo en el mismo instante en que el líquido entrara en contacto con la porcelana, sin que yo llegara a dar un solo sorbo al veneno de mi propia sangre. El domingo por la mañana llegó con un cielo despejado y frío, un sol andaluz brillante que iluminaba los arcos del patio de luces, pero que no conseguía calentar la atmósfera gélida que se había instalado en el interior de mis muros históricos. A las 12 de la mañana, el Deportivo de Alejandro cruzó el portón de hierro de la entrada principal, seguido de cerca por el todoterreno oscuro de Javier Carrión, cuyos neumáticos limpios revelaban que se había tomado la molestia de pasar por un túnel de lavado para borrar el barro de las afueras. Mi hijo bajó del vehículo vistiendo un traje formal de diseño italiano, pero su rostro reflejaba una rigidez extrema, una palidez de cera que intentaba ocultar ajustándose constantemente los puños de la camisa y forzando una camaradería exagerada con su ex socio mientras cruzaban la gravilla del patio. «Buenos días, papá. Mira a quién he traído para el almuerzo». Javier insistió en venir en persona para agradecerte el respaldo que siempre has brindado a nuestra agencia inmobiliaria en las juntas de administración, exclamó Alejandro con una voz demasiado aguda extendiéndome una mano que estaba fría y húmeda a pesar del sol matutino. Le estreché la mano con firmeza, aplicando la presión exacta de un constructor que evalúa la resistencia de un material defectuoso, y me giré hacia Carrión para darle la bienvenida a mi hogar con la misma cortesía glacial que aplicaba a los inspectores municipales corruptos. «Es un placer tenerte aquí, Javier. Precisamente hoy es un día de decisiones definitivas para el patrimonio de la familia, y tu experiencia con los fondos de inversión nos resultará de gran utilidad antes de que termine la tarde», afirmé mirándolo directamente a las facciones de su rostro calculador. Nos dirigimos hacia el comedor señorial, donde Valeria ya había dispuesto la mantelería fina de hilo blanco, los candelabros de plata heredados de mis abuelos y los cubiertos labrados que solo utilizábamos en las grandes solemnidades corporativas. El olor a lomo asado con hierbas de la sierra inundaba el espacio, creando una farsa sensorial de hogar idílico que contrastaba de forma brutal con las lentes de alta definición que nos observaban en silencio desde las molduras del techo. Ocupé mi lugar habitual en la cabecera de la mesa, con Valeria a mi derecha, Alejandro a mi izquierda y Javier Carrión sentado justo enfrente de mi hijo, completando el triángulo de una conspiración patrimonial que estaba a punto de alcanzar su punto de máxima tensión estructural. La cena comenzó entre brindis de vino de la tierra y conversaciones banales sobre la situación del mercado residencial en Sevilla, pero bajo el mantel,
Los movimientos de los tres antagonistas delataban la urgencia de quien sabe que la aguja del reloj avanza hacia el colapso definitivo. Fue al retirar los platos principales, cuando Valeria se puso de pie con una soltura ensayada, excusándose para ir a la cocina a preparar el café lechero de sobremesa, siguiendo al pie de la letra la secuencia que yo había escuchado en el pasillo exterior del Hostal Los Pinos. Alejandro aprovechó ese instante para extraer de su chaqueta un fajo de folios timbrados con el membrete oficial de la Junta de Andalucía, colocándolos sobre la mesa justo al lado de mi copa de vino, con una mano que hacía que los cubiertos de plata tintinearan levemente contra la porcelana. «Papá, ya que mamá está en la cocina, creo que deberías echarle un vistazo rápido a estas últimas autorizaciones de la compañía de seguros del tejado. El tasador necesita que queden ratificadas antes de que empiece la temporada de lluvias de la próxima semana», murmuró mi hijo, esquivando mi mirada mientras empujaba el fajo de papeles hacia mis manos. Estiré el brazo despacio, tomé los folios entre mis dedos ásperos y fingí leer las cláusulas iniciales, simulando el cansancio de un anciano jubilado que apenas presta atención a los detalles técnicos de la letra pequeña corporativa. Por el recodo de la puerta del comedor, vi aparecer a Valeria portando una bandeja de plata con 2 tazas de porcelana humeantes, el vaho del café lechero elevándose en el aire del salón como una fina cortina de humo en mitad de la estancia. Su mirada se cruzó con la de Alejandro en una señal muda, un acuerdo visual que provocó que mi hijo se inclinara hacia adelante para tapar con su cuerpo el ángulo de visión de mi mano izquierda, intentando distraer mi atención mientras su madre se aproximaba a la cabecera de la mesa con el vaso modificado. Fue en ese preciso instante, cuando la porcelana chocó contra la madera del escritorio con un tintineo seco, cuando percibí un olor sutilmente dulzón y ajeno al grano de café molido, un rastro químico que no pertenecía a la cocina de la finca y que hizo que el pulso de mi corazón diera un vuelco completo al notar que Valeria deslizaba un tercer folio oculto bajo la bandeja que no figuraba en el listado original de Diego. El tintineo de la cucharilla de plata chocando contra el borde de la taza de porcelana interrumpió el murmullo de la lluvia exterior, mientras Valeria depositaba la bandeja sobre el mantel con una lentitud que rozaba lo ceremonial. Aquel aroma extrañamente dulzón flotaba sobre el vaho del café caliente, expandiéndose por el comedor de la finca y mezclándose de forma pesada con el olor a granito limpio y cera de abeja de los muebles señoriales. Alejandro se reclinó de inmediato hacia su izquierda, cruzando las piernas, con un movimiento espasmódico que hizo que el fajo de folios de la Junta de Andalucía se desplazara unos centímetros hacia mi mano, buscando obstruir de forma física mi ángulo de visión directa hacia los movimientos de su madre. Javier Carrión, inmóvil en su asiento, mantenía sus dedos entrelazados sobre la mesa, observando mi rostro con una fijeza analítica que delataba la desesperación de un náufrago financiero esperando el impacto de la última ola. «Tómate el café antes de que se enfríe, Mateo, que con este frío de la sierra te vendrá bien para despejar la mente antes de que revisemos los papeles de la cobertura del tejado», murmuró Valeria con una modulación de voz que imitaba la ternura habitual de nuestras mañanas ordinarias en Carmona. Su mano derecha, adornada con la alianza de oro de nuestro matrimonio, empujó la taza modificada hasta situarla a escasos centímetros de mi plato, justo al lado del bolígrafo que Alejandro había dejado preparado con la tapa quitada. Forcé en mis facciones una sonrisa cansada, el gesto exacto de un anciano dócil que cede ante la insistencia de su entorno, y acerqué los dedos al asa de porcelana sin llegar a levantarla de la superficie de madera. Sabía, gracias a las pantallas de alta definición que Diego Menéndez controlaba desde el servidor cifrado de la capital, que este era el segundo intento biológico de anular mi resistencia estructural, una réplica exacta del sabotaje de los frenos que casi me cuesta la existencia en la autopista del sur. Es una lástima que hayamos tenido que suspender las obras de la fachada este por culpa de estas lloviznas de primavera, Alejandro. Comenté con un tono casual, deslizando la taza de café lechero hacia la izquierda, con un movimiento fluido que simulaba un descuido de mis manos rígidas. Al hacerlo,
El fajo de documentos de la sesión patrimonial quedó expuesto bajo la luz ámbar del candelabro de plata, revelando las casillas ocultas donde Valeria pretendía registrar la titularidad real de la finca a nombre del fideicomiso de Gibraltar. El rostro de mi hijo experimentó una contracción muscular imperceptible en la comisura de los labios, y sus dedos comenzaron a tamborilear contra el cuero de su chaqueta de diseño, delatando que el ritmo de la farsa se estaba ralentizando más de lo que sus acreedores de Madrid le permitían tolerar. Javier Carrión intervino de inmediato, tratando de reconducir la interacción hacia el terreno donde creía mantener el control absoluto de las variables jurídicas de la tarde. Los mercados inmobiliarios no esperan a que escampe, señor vizcaíno. Alejandro necesita que estas tasaciones queden validadas antes del cierre de las oficinas del lunes si queremos consolidar la ampliación de capital de la promotora en Sevilla. Presionó con una firmeza corporativa que destilaba un desprecio absoluto hacia la capacidad mental del viejo arquitecto. Le sostuve la mirada de forma directa, estudiando las facciones de su rostro calculador, percibiendo cómo la soberbia de sus 34 años le impedía notar las 3 microcámaras que registraban cada una de sus admisiones fraudulentas desde las molduras del siglo XVIII. Tienes razón, Javier. En las estructuras, como en las finanzas, un retraso en los pagos puede provocar el colapso de los cimientos más sólidos, respondí manteniendo la calma glacial que había estabilizado mi pulso desde mi visita al hostal Los Pinos. Valeria se sentó a mi derecha, alisando la falda de su vestido con movimientos pausados, pero manteniendo la vista clavada en la taza de café que yo seguía ignorando de forma sistemática sobre el mantel de hilo blanco. Voy al despacho un segundo a por mis viejos sellos notariales para certificar las firmas de los folios, Alejandro. Ya sabéis que me gusta que las transmisiones patrimoniales queden registradas con el protocolo de la antigua escuela. Añadí poniéndome de pie sin darles tiempo a interponer una nueva excusa o un falso lamento sobre mi salud. Salí del comedor con paso firme, cruzando el patio de luces donde el agua de la llovizna andaluza goteaba de las tejas árabes con un sonido sordo que marcaba el final de nuestra convivencia silenciosa. Al entrar en la biblioteca, cerré la puerta de madera con el pestillo interior, me senté frente al terminal privado de Caoba y activé el canal secundario de la aplicación de vigilancia audiovisual que Diego había blindado. La pantalla cobró vida en un segundo, mostrando la transmisión en vivo del comedor con una claridad matemática que me permitió observar el comportamiento real de los 3 antagonistas en cuanto creyeron estar a salvo de mi presencia física. Alejandro se levantó de la silla de un salto, caminando hacia la ventana con las manos metidas en los bolsillos, el cuerpo entero sacudiéndose por un temblor nervioso que ya no se esforzaba en ocultar ante su madre. ¿Por qué no se ha tomado el café, mamá? Estaba mirando la taza fijamente. Te juro que por un instante pensé que había olido el sedante o que sospechaba algo de los papeles del tejado. Siseó mi hijo con una voz que el micrófono parabólico captó con total nitidez a través del servidor cifrado. Valeria se limitó a golpear la bandeja de plata con los nudillos, su rostro elegante transformándose en una máscara de fría frustración comercial que desmantelaba cualquier vestigio de la esposa devota. «Cállate, Alejandro, no pierdas los nervios ahora. Tu padre está viejo, su mente lleva meses encerrada en sus bocetos mudéjares y simplemente está siendo terco como de costumbre», contestó ella con un tono gélido que me confirmó el nivel de desprecio biológico que alimentaba su codicia. Javier Carrión se puso de pie también, rodeando la mesa presidencial, hasta quedar justo al lado de Valeria, extendiendo su brazo sobre el respaldo de la silla de mi esposa con una familiaridad íntima que me revolvió el estómago. El tasador del banco está esperando la confirmación digital en el registro de la propiedad de Sevilla antes de las 9 de la noche, Valeria. Si Mateo no estampa la firma definitiva en el fajo de la sesión antes de que termine el almuerzo, los acreedores ejecutarán los avales de la promotora mañana a primera hora, y Alejandro terminará imputado por desfalco corporativo. Presionó el amante con una dureza que delataba la inminencia de su propio desastre financiero. Mi hijo bajó la cabeza, apretando los puños contra el cristal de la ventana,
asumiendo el papel de un cómplice cobarde que prefería ver a su padre sometido químicamente antes que asumir las consecuencias legales de sus deudas de juego. No te preocupes, Javier. Si no se toma el café lechero aquí, haré que se lo lleve a la biblioteca bajo el pretexto de que le ayude a digerir el almuerzo asado, sentenció Valeria, extrayendo de su bolso personal un pequeño vial de vidrio transparente cuyos residuos químicos destellaban bajo la luz del candelabro. Alejandro ha copiado los códigos de la firma digital de la constructora en la plantilla de la Junta. Solo necesitamos que el viejo estampe la rúbrica complementaria en el tercer folio oculto del fideicomiso. Una vez que los derechos de Carmona estén registrados en Gibraltar, utilizaremos el poder notarial que firmó hace 6 meses para declarar su incapacidad médica por demencia senil y lo reiremos en el Centro Asistencial de la Sierra sin que pueda oponer resistencia legal. La confirmación exacta de la estrategia, el diseño milimétrico de un plan que pretendía anular mi libertad biológica, mi dignidad profesional y mi existencia material, terminó de extinguir los últimos rescoldos del afecto paternal en mi interior. Había criado a una víbora en el seno de mi propia estructura, financiando sus lujos y sus tropiezos inmobiliarios con el sudor de 4 décadas de trabajo honrado, para terminar convertido en el blanco de una cacería patrimonial coordinada por mi propia sangre. Tomé el teléfono móvil de la mesa de caoba, marqué el canal directo del comandante de la policía de Sevilla y mantuve la voz serena, desprovista de cualquier matiz de duda o misericordia jurídica. Comandante, los objetivos acaban de confirmar el intento de sumisión química en las grabaciones de audio en tiempo real. Los oficiales pueden tomar posiciones en el pasillo de servicio de la finca de inmediato. Ordené con la firmeza ejecutiva del presidente del Consejo de Administración. Entendido, señor vizcaíno. 2 patrullas de civil están cruzando el portón de hierro de Carmona en este instante. Manténgase en el despacho hasta que los inspectores verifiquen la señal de entrada, respondió el oficial antes de cortar la comunicación. Me levanté del escritorio de caoba. Tomé los antiguos sellos notariales de metal que utilizaba para mis grandes proyectos de ingeniería y abrí el cajón inferior para extraer la carpeta azul que Felipe, mi contador de confianza, me había enviado por mensajería urgente esa misma mañana. Al abrir los balances consolidados de las Islas Caimán, que figuraban en el informe financiero de mi familia, mis ojos se clavaron en una serie de transferencias electrónicas cruzadas que revelaban una variable contable que no figuraba en el diseño original del fraude y que vinculaba a una tercera persona cuya identidad alteraba por completo la estructura de la propiedad. El destello de la pantalla del terminal reflejó el gráfico de transacciones bancarias sobre el papel timbrado de la carpeta azul, revelando que el desvío de capitales no se detenía en las fronteras de Gibraltar ni en las deudas de juego de la inmobiliaria. Los registros de auditoría forense que Felipe había rastreado detallaban un retiro extraordinario de 850.000 euros, ejecutado apenas 2 semanas atrás desde mi cuenta de inversión de capital fijo. La firma que autorizaba el movimiento imitaba mis trazos con una simetría geométrica perfecta, pero el análisis de píxeles demostraba el uso de una plantilla de calco vectorial de alta resolución extraída de mi antiguo sello digital de proyectos arquitectónicos. El destino de esa fortuna no era la constructora de Alejandro ni el entramado comercial de Javier Carrión, sino una cuenta corriente personal abierta en una sucursal de las Islas Baleares bajo una identidad que modificaba la dirección del ataque patrimonial. Giré el pomo de bronce de la puerta de la biblioteca, caminé por el pasillo interior de baldosas mudéjares y regresé al comedor formal manteniendo la carpeta azul oculta bajo el brazo izquierdo. Valeria seguía sentada junto al candelabro de plata, con los dedos entrelazados alrededor de la bandeja y manteniendo la taza modificada en la misma posición exacta, 1 centímetro a la izquierda del bolígrafo de tinta negra que Alejandro seguía empujando hacia mi silla. Mi hijo levantó la vista de golpe al verme entrar, limpiándose las palmas de las manos contra los pantalones del traje de diseño y forzando una respiración superficial que delataba el avance del cronómetro de sus acreedores de Madrid. Javier Carrión
Permanecía inmóvil, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en los documentos de la cesión de la propiedad que yo había dejado desplegados sobre el mantel de hilo blanco. Aquí están los sellos oficiales y los balances consolidados que necesitábamos para dar validez internacional a los documentos de la Junta de Andalucía, Alejandro, anuncié con un tono de voz exento de cualquier modulación emocional, sentándome de nuevo en la cabecera de la mesa presidencial. Valeria intercambió una mirada rápida con su hijo, un microgesto de alivio comercial que provocó que sus hombros se relajaran levemente bajo la luz ámbar de las velas antes de estirar el brazo hacia la taza humeante. «Tómate el café primero, Mateo, que con la tensión de las últimas horas se va a quedar frío y te vendrá bien un sorbo caliente antes de que estandartes las firmas definitivas de la herencia», insistió con esa dulzura impostada que ahora me sonaba como el roce del metal contra el hormigón. Sostuve la mirada de mi esposa durante 3 segundos completos, observando la fijeza analítica de sus facciones elegantes y percibiendo el aroma sutil de jazmín que emanaba de su ropa, una fragancia que durante 32 años había asociado a la estabilidad de mi hogar. «Prefiero firmar los folios antes de que el café modifique mi pulso, Valeria. En mi profesión, la precisión del trazo digital lo es todo si queremos evitar un fallo de cálculo estructural en las escrituras», respondí con una soltura que desarmó la última barrera de sospecha de Javier Carrión. Desbogué el bolígrafo, acerqué el primer folio timbrado del seguro contra inundaciones y estampé mis iniciales en la esquina inferior derecha, siguiendo la misma coreografía sumisa que ellos habían planificado en el pasillo exterior del hostal Los Pinos. Alejandro se inclinó hacia adelante de forma abrupta, apoyando los antebrazos sobre la mesa para ocultar el movimiento de su mano izquierda, que deslizaba el tercer documento del fideicomiso de Gibraltar justo debajo del papel que yo acababa de rubricar. «Este es el informe complementario del tasador del Banco de Sevilla que te mencioné antes, papá. Solo necesitas poner tu firma digital en esta línea de validación para que la cobertura patrimonial de la finca quede completamente blindada frente a las inspecciones del viernes», murmuró con un hilo de voz que vibraba por el nerviosismo biológico, sin atreverse a sostener el contacto visual con mis ojos de arquitecto. Javier Carrión extrajo su propio dispositivo móvil, manteniendo los dedos listos sobre la aplicación del registro de la propiedad para notificar la carga de los archivos en cuanto mi firma quedara plasmada en la cartulina oficial. «Es un diseño de transmisión patrimonial muy inteligente, Javier. La distribución de los bienes, a través de un fideicomiso opaco, demuestra que habéis estudiado cada uno de mis puntos ciegos financieros durante estos meses de reclusión en la biblioteca», comenté mientras mantenía el bolígrafo suspendido a 1 milímetro del papel del fideicomiso, deteniendo la secuencia justo en el punto de máxima tensión dramática. Valeria se quedó congelada a mi derecha, con la taza de porcelana a medio camino de sus labios, y la palidez de cera regresó al rostro de mi hijo con una intensidad física que hizo que su respiración se cortara por completo en mitad del comedor. La farsa se estaba ralentizando y los 3 antagonistas comenzaron a percibir que el viejo dócil al que pretendían anular mediante la sumisión química ya no estaba sentado a la cabecera del salón. «No entiendo qué quieres decir con eso de los puntos ciegos, Mateo. Estás cansado por el estrés de las últimas semanas y estás mezclando las cosas de las tasaciones inmobiliarias con los balances de la constructora», intervino Valeria, forzando una risa nerviosa que sonó áspera en medio de la quietud del comedor. Dejé el bolígrafo sobre el mantel de hilo blanco, con un golpe seco. Me recliné en la silla de cuero y abrí la carpeta azul que había traído del despacho, esparciendo los balances cruzados de las Islas Baleares sobre las copas de vino de la cena. «No mezclo nada, Valeria. Analizo las estructuras contables de la misma manera que analizo la resistencia de los materiales de una edificación antes de proceder a su demolición definitiva», afirmé con una voz que cortó el aire de la estancia como el filo de una llana de acero sobre el mortero fresco. Javier Carrión se puso de pie bruscamente, tirando la silla de madera hacia atrás con un estruendo metálico que resonó contra los muros históricos de piedra de la finca de Carmona. «Esto es una pérdida de tiempo absurda. Alejandro,
Si tu padre se niega a ratificar los acuerdos notariales por culpa de sus delirios de edad, nos marchamos ahora mismo a Sevilla y dejamos que los inspectores ejecuten los embargos de la promotora mañana a primera hora», exclamó con una dureza corporativa que buscaba intimidar mi posición mediante la amenaza económica. Le sostuve la fijeza analítica de mi mirada sin mover un solo músculo de mi cuerpo calejado, dejando que su soberbia chocara contra el silencio helado de mi presencia ejecutiva antes de activar el mando a distancia del sistema audiovisual del salón. La gran pantalla de proyección que decoraba la pared del comedor, la misma donde solíamos revisar los bocetos de las fachadas mudéjares durante los veranos en familia, cobró vida con un parpadeo de alta definición. La imagen que apareció en el centro del monitor no era un plano arquitectónico ni un balance de la agencia inmobiliaria de Alejandro, sino la transmisión en vivo de las cámaras ocultas de la biblioteca, donde el rostro de Diego Menéndez aparecía junto a dos hombres vestidos con trajes civiles de la jefatura de policía. Valeria dejó caer la taza de porcelana sobre la bandeja de plata con un tintineo violento que salpicó el café modificado sobre los folios de la sesión patrimonial, mientras las lágrimas de frustración comenzaban a desbordar el maquillaje de sus facciones elegantes. «El almuerzo familiar ha terminado, Valeria. Podéis dejar de actuar porque vuestras conversaciones en la habitación número 12 del Hostal Los Pinos forman parte del registro penal de la Fiscalía de Sevilla desde el viernes por la noche», sentencié levantándome de la cabecera de la mesa y caminando hacia el umbral de las puertas dobles del comedor. Alejandro se desplomó de rodillas sobre el suelo de mármol del salón, rompiendo a llorar con unos sollozos espasmódicos que hacían temblar toda su estructura física, mientras sus manos se aferraban al borde del mantel, buscando un salvavidas que ya no existía en mi interior. Javier Carrión dio un paso hacia atrás en dirección a la ventana lateral, buscando una vía de evacuación física en las sombras del patio trasero, sin percatarse de que los herrajes antiguos ya habían sido bloqueados desde el terminal de seguridad de la cochera. Las puertas de servicio del comedor se abrieron de golpe con un golpe seco y definitivo, permitiendo el ingreso de los inspectores de delitos económicos de la policía andaluza, cuyas insignias oficiales relucían bajo la luz de los candelabros de plata. Valeria Olmo y Javier Carrión quedan detenidos por los presuntos delitos de falsificación de documentos mercantiles, estafa en cuantía mayor y conspiración para la sumisión química patrimonial, exclamó el inspector jefe con una voz plana y profesional que absorbió los últimos gritos de histeria de mi esposa. El chasquido metálico de las esposas apretándose alrededor de las muñecas de Valeria fue un sonido mecánico que succionó el aire de la habitación, una finalidad estructural que cerraba 32 años de convivencia silenciosa basados en el engaño sistemático del dinero familiar. Observé la escena desde el centro del salón, sintiendo una calma glacial que estabilizaba mis funciones biológicas, mientras los oficiales conducían a los dos acusados principales hacia el pasillo que comunicaba con los vehículos patrulla de civil que esperaban en el patio de armas. Alejandro seguía en el suelo, con el rostro aplastado contra las losas mudéjares, suplicando una piedad paternal que yo no podía otorgar sin comprometer la integridad moral del apellido vizcaíno que él había arrojado al lodo de las apuestas por Internet. El inspector jefe se detuvo junto a mi hijo, extrajo un fajo secundario de notificaciones judiciales de su maletín de cuero y me lanzó una mirada cargada de una seriedad profesional que me obligó a prestar atención a la última línea del informe de las Islas Baleares. «Señor vizcaíno, antes de que procedamos al traslado de su hijo a las dependencias de la jefatura de Sevilla, hay un detalle en la titularidad de la cuenta de las Baleares que debe verificar en persona», murmuró el oficial, extendiéndome el folio con las firmas vectoriales cruzadas que yo había rescatado del cajón del despacho. Tomé el documento entre mis dedos ásperos. Amplié la sección de los beneficiarios finales de los 850.000 euros que habían desaparecido de mis inversiones de capital fijo y contemplé un nombre y un apellido de mujer que no pertenecían a Valeria Olmo, ni figuraban en ninguna de las bases de datos de la agencia inmobiliaria de Alejandro
un registro cuya identidad revelaba una traición oculta dentro de la traición principal que ponía en peligro el blindaje legal de toda mi constructora histórica. El inspector jefe extendió el papel bajo el resplandor amarillento del candelabro, señalando con la punta de un bolígrafo metálico la casilla de los beneficiarios autorizados en la cuenta bancaria de las Islas Baleares. Los sollozos espasmódicos de Alejandro seguían quebrando el aire del comedor, un gemido ronco que chocaba contra el silencio gélido de los dos policías que custodiaban la entrada del pasillo de servicio. Valeria y Javier Carrión ya habían sido conducidos hacia el patio exterior por el resto del operativo, dejando tras de sí un rastro de tazas volcadas, café lechero derramado sobre el hilo blanco del mantel y la evidencia física de una sumisión química que acababa de ser desmantelada por completo. Despelcé la mirada hacia la línea que el oficial me indicaba, sintiendo cómo los dígitos y las letras en molde cobraban una nitidez absoluta ante mis ojos de arquitecto. Beatriz Vizcaíno Olmo, pronunció el inspector jefe en voz baja, confirmando el dato que mis dedos ásperos acababan de rozar sobre la cartulina timbrada. La identidad registrada como titular única de ese desvío de 850.000 euros pertenecía a mi hija menor, la joven de 24 años que supuestamente residía en Madrid cursando sus estudios de posgrado en gestión de fundaciones internacionales. Una parálisis biológica me obligó a contraer los músculos de la mandíbula mientras asimilaba que el ataque patrimonial no se limitaba a la ambición parásita de Alejandro y a los cálculos mercantiles de Valeria. La estructura de la traición poseía un segundo nivel subterráneo, una alianza oculta entre hermanos que convertía las llamadas de preocupación de Beatriz desde la capital en una simple maniobra de distracción para mantener al viejo vizcaíno desarmado ante las auditorías del registro. «Levántate del suelo ahora mismo, Alejandro», ordené con una voz desprovista de cualquier matiz de calidez paternal. Una entonación rígida que hizo que mi hijo interrumpiera sus lamentos y me mirara con los ojos enrojecidos por el terror absoluto de la jefatura. Se puso en pie apoyando las palmas en la madera de caoba del comedor, tambaleándose sobre sus piernas rígidas como un material defectuoso que cede ante el peso de una carga imprevista. «Cuéntame el diseño exacto de la cuenta de las Baleares antes de que los inspectores procedan a esposarte frente a los operarios de la finca», exigí, manteniendo una fijeza analítica que bloqueó cualquier intento de excusa evasiva de su parte. El rostro de mi hijo experimentó una contracción muscular en las comisuras de los labios, y sus manos volvieron a buscar los bolsillos de su chaqueta de diseño en un reflejo inútil por ocultar el temblor espasmódico de sus dedos. «Papá, yo no quería meter a Beatriz en este laberinto corporativo. Te lo juro por Dios, fue Javier quien nos convenció de que necesitábamos un canal de salida limpio para el capital fijo antes de que la promotora declarara la quiebra en Sevilla», balbuceó Alejandro con un hilo de voz áspero que delataba el colapso absoluto de su seguridad comercial. «Valeria le aseguró a mi hermana que tú estabas perdiendo la memoria, que la demencia senil te estaba llevando a dilapidar la fortuna familiar en maquetas inútiles de arquitectura mudéjar y que la única forma de salvar nuestro porvenir era consolidar esos 850.000 euros fuera de Andalucía antes de tu declaración oficial de incapacidad médica. La revelación de la mentira biológica, el uso de mi supuesta senilidad como el cebo definitivo para convencer a mi propia hija de participar en el desvalijamiento de mis cuentas de inversión, completó la destrucción moral del hogar que yo había edificado con tanta paciencia en Carmona. El inspector jefe hizo una seña a su subordinado, quien extrajo un par de esposas de acero de su cinturón reglamentario, haciendo que el clic metálico resonara en el comedor como el aviso de una demolición definitiva. «Alejandro Vizcaíno, queda usted detenido como presunto cooperador necesario en los delitos de estafa agravada, falsificación documental y usurpación de identidad patrimonial», declaró el oficial con la frialdad monótona del protocolo penal, forzando los brazos de mi hijo hacia la espalda con un movimiento rápido y experimentado. Alejandro no opuso resistencia física. Se limitó a bajar la cabeza
mientras el metal se cerraba alrededor de sus muñecas, dejando caer las lágrimas sobre los folios de la cesión de la propiedad que Valeria había bautizado con el veneno químico de los sedantes. «Llévenselo», dije al inspector jefe, manteniendo el pulso mortalmente firme mientras me daba la vuelta para no presenciar la salida de mi único hijo varón bajo la custodia de las fuerzas de seguridad del Estado. El sonido estacato de las botas de los policías, alejándose por el pasillo interior de baldosas mudéjares, marcó el final del almuerzo de domingo, transformando la finca del siglo XVIII en una fortaleza vacía rodeada por el silencio de los olivares abandonados. Me quedé a solas en el comedor señorial, contemplando los escombros de una farsa monumental que había durado 32 años. Los candelabros de plata seguían iluminando las copas de vino a medio beber, el lomo asado se enfriaba en su bandeja y el diamante del anillo que Valeria había dejado olvidado sobre la mesa brillaba con una ironía hiriente bajo la luz ámbar de las velas. Caminé despacio hacia la mesa presidencial. Tomé la taza de porcelana que contenía la dosis de sumisión química destinada a mi salud y la vertí con cuidado en un frasco de vidrio hermético que Diego Menéndez me había proporcionado antes de la cena para conservar la pureza de la prueba judicial. Limpié los restos de café de los documentos de la Junta de Andalucía con un paño seco, guardé el fajo de papeles notariales en mi abrigo de lana y me dirigí hacia la biblioteca, donde el terminal secundario seguía registrando los metadatos de las conexiones electrónicas cifradas. Me senté frente al escritorio de caoba maciza, encendí el flexo de luz focalizada y marqué el número de la residencia de Madrid, donde mi hija supuestamente pasaba las noches preparando sus informes de posgrado. El dispositivo emitió un tono sordo. 2, 3, hasta que la línea se abrió con un murmullo de música ambiental de fondo, el eco reconocible de un local de moda de la capital española que no encajaba con el luto familiar por la supuesta abuela cardíaca. «Hola papá, ¿qué pasa?» Justo estaba repasando los balances de la fundación para la entrega del lunes. «¿Está todo bien en Carmona con mamá?», contestó la voz de Beatriz con esa modulación de dulzura impostada que ahora identificaba perfectamente como la marca de fábrica de la traición familiar. Sostuve el receptor con una fuerza que hizo que los nudillos de mis manos calejadas se pusieran blancos, manteniendo la calma analítica de un arquitecto que evalúa la magnitud de una grieta estructural antes de decidir el ángulo exacto de la carga de demolición jurídica. «La cena familiar en la finca ha concluido, Beatriz. Tu hermano Alejandro y tu madre acaban de ser arrestados por la policía andaluza en este mismo comedor tras intentar verter sedantes en mi taza para ratificar la cesión de Carmona», respondí con una voz plana, desprovista de cualquier vibración emocional, una rigidez ejecutiva que apagó de inmediato la música de fondo al otro lado de la línea. Un silencio asfixiante, pesado como el hormigón fresco, se instaló en el dispositivo durante 5 segundos interminables, donde solo alcancé a percibir la respiración entrecortada de mi hija menor. Tengo sobre mi mesa el balance consolidado de la cuenta de las Islas Baleares que abriste hace 14 días, utilizando una copia vectorial de mi antiguo sello digital de proyectos arquitectónicos para desvalijar 850.000 euros de mi jubilación, añadí clavando la mirada en los arcos de piedra de la biblioteca. «Papá, yo no sabía lo de los sedantes. Alejandro me juró que era un simple trámite administrativo para proteger el patrimonio antes de que los acreedores de Javier ejecutaran las deudas en Sevilla», estalló Beatriz en un sollozo desordenado que desmantelaba por completo su fachada de estudiante modélica de la capital. «Mamá me dijo que tú estabas perdiendo las facultades mentales, que ya no sabías qué hacer con las escrituras de la finca y que Javier Carrión nos ayudaría a diversificar el capital fijo en las Baleares para que no nos quedáramos en la calle cuando tu demencia senil fuera irreversible». La justificación del fraude basada en mi supuesta incompetencia biológica ya no provocaba dolor en mi pecho. La raiva fría había sellado cada una de las uniones de mi resistencia psicológica, dejándome únicamente el deber profesional de aplicar las leyes de la resistencia a los cimientos de mi propia sangre. Tu ignorancia procesal no borra tu firma en el registro de titularidad real de la cuenta corriente, Beatriz.
El lunes a primera hora, los fiscales de Sevilla emitirán una orden de personación judicial para tu traslado desde Madrid bajo cargos de complicidad en estafa agravada y falsificación mercantil. Sentencié con la misma firmeza con la que firmaba los despidos por falta grave en la constructora Salvatierra. Diego Menéndez procederá a la congelación cautelar de los 850.000 euros y he revocado de forma inmediata la línea de crédito que financiaba tu piso de la capital y tus estudios de posgrado. Dispones de 48 horas para empaquetar tus pertenencias personales antes de que el propietario del inmueble ejecute la rescisión del contrato de alquiler que yo avalaba con mi nombre. Mi hija menor dejó escapar un grito de desesperación, una súplica desordenada de perdón, que corté de tajo presionando el botón de finalización de llamada, dejando la biblioteca sumida de nuevo en la quietud de la noche andaluza. Me recosté en el sillón de cuero de mi escritorio, desabroché el botón superior de mi chaleco y permanecí inmóvil durante una hora entera, escuchando cómo el agua de la sierra seguía golpeando los cristales altos de la finca de Carmona. El diseño de mi vida familiar se había desmoronado por completo en el transcurso de un solo fin de semana, revelando que los 32 años de aparente estabilidad eran solo el decorado de un fraude patrimonial ejecutado por las personas a las que había entregado toda mi abundancia. El precio de la justicia había sido el desmantelamiento de mi propia sangre, pero la estructura de mi dignidad permanecía intacta, levantada sobre los cimientos de la verdad y el cálculo frío de mis decisiones jurídicas. No habría marcha atrás en los tribunales. Valeria, Alejandro y Javier Carrión pasarían los próximos meses en celdas de aislamiento, esperando un veredicto penal que yo mismo me encargaría de blindar con cada informe pericial de Diego. La madrugada del lunes comenzó a clarear tras los olivares de la comarca, un horizonte grisáceo y limpio que iluminaba la mesa de caoba donde descansaba la carpeta azul de la auditoría de Felipe y el vial de vidrio con los restos de la sumisión química. Fue al recoger el informe de las Baleares para guardarlo en mi maletín de cuero cuando detecté un documento anexo que se había quedado adherido a la contraportada de plástico transparente por culpa de la humedad de la llovizna. Era una notificación de transferencia bancaria emitida desde una entidad mercantil de Gibraltar 3 días antes de la llegada de Valeria, un registro contable de salida que detallaba el pago de 250.000 euros a una empresa de demoliciones industriales de Huelva, cuyo concepto de operaciones indicaba una orden de desmantelamiento físico programada para esa misma mañana en los almacenes centrales de mi propia constructora histórica. El motor de mi vieja camioneta Ford rugía con un sonido metálico y bronco, mientras las ruedas delanteras devoraban la gravilla del camino, abriéndose paso en dirección a los almacenes centrales de la constructora en el polígono industrial de Huelva. La luz del amanecer de este lunes de marzo de 2023 se filtraba entre los cipreses de la carretera con un tono grisáceo y limpio, disipando la llovizna persistente que había empañado los cristales de la finca durante todo el fin de semana. En el asiento del copiloto, el fajo de papeles de la auditoría forense de Felipe permanecía guardado en el maletín de cuero, justo al lado del frasco de vidrio hermético que contenía la muestra del café lechero que Valeria había intentado batizar con sedantes clínicos. Mis dedos ásperos apretaban el volante con una fijeza analítica absoluta, controlando las revoluciones mecánicas del vehículo con la misma frialdad ejecutiva con la que solía dirigir el Consejo de Administración en mis mejores años de ejercicio profesional. Faltaban escasos minutos para las 8 de la mañana, cuando divisé las vallas metálicas perimetrales de la central logística, donde 2 camiones plataforma pertenecientes a una empresa de demoliciones ajena a mi corporación ya se encontraban estacionados junto a las oficinas principales. 4 operarios con chalecos reflectantes y cascos protectores descargaban pesadas cizallas hidráulicas y sopletes de oxicorte sobre el hormigón del muelle de carga, desplegando un plano técnico que no pertenecía a los archivos de mi estudio de arquitectura. Un hombre de unos 50 años, con una libreta de notas bajo el brazo y una actitud de total autoridad sobre el terreno, coordinaba los movimientos del grupo,
apuntando con un dedo rígido hacia los pilares de soporte estructural que sostenían la cubierta de la nave central de almacenamiento fijo. «Detengan esa maquinaria de inmediato y bajen de las plataformas de encofrado», exclamé al bajar de la cabina de la camioneta, haciendo que el portazo de hierro resonara con la fuerza de un impacto de cimentación en mitad del patio de armas industrial. El capataz de la cuadrilla externa se giró de golpe, arrugando las cejas con una mezcla de sorpresa y molestia administrativa, mientras sus subordinados suspendían el cableado de los sopletes para estudiar las facciones de mi rostro calejado. «Soy Mateo Vizcaíno, presidente del Consejo de Administración y propietario único de estas instalaciones. Exijo que me entreguen la orden de desmantelamiento físico que autoriza esta intervención patrimonial en mis almacenes históricos antes de que proceda a llamar a la patrulla de la Policía Nacional», añadí caminando hacia ellos con pasos lentos y precisos. El encargado de los operarios extrajo un folio timbrado de su carpeta de plástico. Me lo extendió con un gesto desganado y forzó una modulación de voz que destilaba la suficiencia ordinaria de los empleados municipales que ejecutan un desahucio por la vía rápida. «Aquí tiene la orden de liquidación de activos fijos, señor Vizcaíno. El documento oficial viene avalado por la firma digital del director de operaciones, Alejandro Vizcaíno, y cuenta con el sello de conformidad de la sociedad administradora de Valeria Olmo de la semana pasada», respondió señalando la línea punteada del trámite mercantil. Al revisar el texto bajo la luz del sol matutino, comprobé que mi hijo y mi esposa habían vendido el stock completo de perfiles de acero y las vigas de carga de la central para transferir esos fondos de forma inmediata a la cuenta de las Islas Baleares, buscando desvalijar la infraestructura física de la empresa antes de que la Fiscalía de Sevilla bloqueara sus movimientos notariales. Este folio carece de validez jurídica, porque la firma digital que autoriza la venta patrimonial forma parte de una investigación penal por estafa agravada y falsificación de identidad mercantil que la Jefatura de Policía Andaluza inició el viernes por la noche. Repliqué extrayendo la notificación azul de mi maletín y colocándola directamente sobre su cuaderno de notas. El capataz leyó los sellos oficiales de la Fiscalía. Observó el membrete de la comandancia y su palidez de cera reveló que comprendía de inmediato la gravedad penal de cooperar con un desfalco corporativo de estas magnitudes. «Recojan sus herramientas de oxicorte, suban a sus camiones plataforma y abandonen este polígono industrial en un plazo de 10 minutos si no quieren terminar la mañana prestando declaración en los calabozos como cómplices de una conspiración familiar», sentencié manteniendo una fijeza analítica que anuló cualquier intento de réplica comercial de su parte. La cuadrilla externa obedeció sin dilación, guardando los pernos y las cizallas hidráulicas en los cajones metálicos de los vehículos antes de arrancar los motores diésel para enfilar la avenida de salida de la zona industrial hacia la autovía del sur. Me quedé a solas en el muelle de carga, escuchando cómo el eco de los camiones se desvanecía en la distancia, dejando la central logística de la constructora sumida de nuevo en un silencio espeso que me permitió estabilizar las funciones de mi pulso biológico. Había salvado los cimientos materiales de mi empresa histórica de una demolición fraudulenta, aplicando las leyes de la resistencia de materiales a las últimas maquinaciones que Valeria y Alejandro habían diseñado a mis espaldas desde el Hostal Los Pinos. Los meses que siguieron a los arrestos de Domingo se transformaron en una mancha borrosa de audiencias previas, declaraciones notariales ante los jueces de instrucción y una dolorosa exposición en los medios de comunicación de Sevilla que nunca busqué para mi apellido. Valeria Olmo y Javier Carrión permanecieron en prisión preventiva en el centro penitenciario de la provincia tras serles denegada la libertad bajo fianza por un riesgo evidente de fuga de capitales hacia el fideicomiso de Gibraltar. Los balances que Felipe y Diego Menéndez presentaron en el juzgado de lo penal resultaron tan abrumadores que los abogados defensores de oficio no encontraron una sola grieta legal para tumbar las grabaciones de audio de las microcámaras del comedor. Mi esposa fue condenada a una pena definitiva de 12 años de prisión por los delitos de estafa agravada, falsificación de documento público y tentativa de lesiones
por sumisión química, queriendo declarar mi demencia senil. Alejandro, debido a su confesión voluntaria durante los interrogatorios iniciales de la jefatura y a su falta de antecedentes penales previos en el sector inmobiliario, recibió una sentencia reducida de 8 años de reclusión en el penal de Sevilla. Beatriz, tras ser extraditada cautelarmente desde Madrid bajo la acusación de complicidad en desfalco corporativo, se declaró culpable de cargos menores de receptación patrimonial, recibiendo una condena de 3 años de libertad condicional y la obligación de restituir hasta el último euro de los 850.000 que figuraban en las Baleares. Vendí la agencia inmobiliaria del centro de la ciudad para liquidar las deudas pendientes de las deudas de juego de Javier Carrión, asegurando que ninguna de sus deudas comerciales salpicara la contabilidad de mi constructora Salvatierra. El golpe emocional más duro de este proceso de ingeniería jurídica llegó en el otoño de un lejano año que marcó el final definitivo de mi existencia como padre de familia andaluz. Manejé mi coche hasta las dependencias del Centro Penitenciario de Sevilla un martes de octubre, cumpliendo el trámite oficial de una última visita que yo mismo había solicitado a la administración del penal antes de proceder al cambio de mi testamento. La sala de visitas de la jefatura olía a desinfectante industrial barato, tabaco rancio y un frío de hormigón que me recordó de forma instantánea la atmósfera sórdida del hostal Los Pinos, donde Valeria se reunía con su amante. Me senté en el taburete metálico atornillado al suelo. Apoyé mis antebrazos sobre la mesa de metal y esperé a que el operario de seguridad hiciera entrar al recluso número 297. Alejandro cruzó el umbral de la puerta de acero vistiendo el uniforme reglamentario de color naranja. Con el cabello rapado sin el gel caro que solía exhibir en los clubes sociales y unas ojeras oscuras que hundían sus ojos verdes en una palidez de cera. Se sentó despacio, haciendo que el roce de las cadenas de sus muñecas produjera un tintineo seco contra la superficie de hierro antes de levantar el auricular de plástico de la mampara de acrílico. No pensé que vendrías a la cárcel a verme después de lo que testificaste en el juicio de Sevilla, papá. Supongo que estás satisfecho de ver cómo el director de operaciones de tu inmobiliaria se pudre en una jaula, murmuró con un hilo de voz áspero que ya no conservaba la soberbia de sus 29 años de edad. No siento satisfacción ni alegría al verte en este entorno, Alejandro. Me limito a aplicar las leyes de la resistencia a una estructura familiar cuyos cimientos estaban podridos por culpa de vuestra codicia parásita. Respondí con una entonación plana, libre de la raiva caliente de los necios y manteniendo la compostura glacial que siempre guió mis grandes proyectos de arquitectura. He firmado los documentos de la desheredación total esta mañana ante el notario de Carmona. Tus cuentas de inversión, el coche deportivo y el fondo de reserva de capital han sido liquidados para tapar el cráter financiero de tus desfalcos mercantiles. Mi hijo varón apoyó la frente contra el acrílico rayado, rompiendo a llorar con unos sollozos espasmódicos que hacían temblar sus hombros delgados bajo el tejido áspero del overol de la prisión. Sé que cometí un error devastador con los papeles de la cesión del tejado y los sedantes del domingo, papá. Estaba ahogado por las deudas de Javier y Valeria me aseguró que era la única forma de salvar nuestro porvenir comercial antes de tu demencia. Sollozó limpiándose las mejillas con el dorso de su mano esposada, buscando una compasión paternal que yo ya había sepultado bajo las losas de mi finca histórica. Te perdono por ti mismo, Alejandro, no porque tus acciones tengan justificación biológica o legal en las leyes de la sangre. El perdón es una decisión ejecutiva que tomo para liberar mi propio pecho del veneno de la amargura que dejasteis en mi salón. Añadí mirándolo fijamente por última vez. Aprende a pagar tus deudas con el sudor de tu frente en los talleres del penal, porque desde este preciso instante ya no tienes padre en este mundo. Colgué el auricular en su soporte de madera, me puse de pie sin mirar atrás ni una sola vez y salí de las dependencias de la prisión hacia la luz brillante del día andaluz, sintiendo cómo el cerrojo metálico se bloqueaba a mis espaldas con un sonido sordo y definitivo que cerraba para siempre el arco de mi paternidad fallida.
Hoy es octubre de 2024. Tengo 65 años de edad y disfruto del silencio absoluto de mi jardín histórico en la finca de Carmona, con una taza de café negro que preparé con mis propias manos bajo el sol brillante de la tarde. El agua de las tormentas de invierno ya no amenaza los tejados de teja árabe que restauré personalmente. Las molduras mudéjares siguen firmes sobre los arcos de piedra y la gran casa vacía se siente ahora limpia de los fantasmas de la mentira familiar que Valeria y Alejandro habían alimentado durante décadas de reclusión silenciosa. Dejé las grandes obras civiles para concentrarme en la asesoría patrimonial de medio tiempo, impartiendo cursos gratuitos los martes en el centro comunitario de la comarca para enseñar a los pequeños empresarios locales cómo blindar sus cuentas de ahorro frente a los fraudes familiares y las deudas con altos intereses de las Islas Caimán. Felipe y Diego Menéndez siguen viniendo a cenar los sábados por la noche, compartiendo una botella de vino de la tierra sobre el mantel limpio del comedor donde las microcámaras ya han sido retiradas de las vitrinas de plata. Mi vida no se parece en nada al plano perfecto que dibujé en el verano de mi juventud, pero es una existencia honesta, edificada sobre la solidez de mi propia dignidad profesional y la tranquilidad de saber que mis manos calejadas siguen sosteniendo las escrituras legítimas de mi porvenir. Me llamo Mateo Vizcaíno, soy arquitecto y he aprendido que para salvar la estructura del honor familiar a veces es necesario demoler hasta los cimientos la sangre que se ha corrompido por la codicia del dinero ajeno. El sol de la tarde andaluza comenzaba a esconderse tras las lomas de olivares de Carmona, proyectando un resplandor ámbar sobre la mesa de madera del porche donde acababa de depositar mi taza de porcelana vacía. Fue al abrir el cajón secundario de mi maletín de cuero para archivar los últimos informes fiscales de la constructora Salvatierra cuando un sobre de color azul pálido, sellado con un timbre de la Jefatura de Correos de Málaga que no reconocí de inmediato, resbaló entre las carpetas de auditoría de Felipe. Al desdoblar la solapa de cartulina con mis dedos rígidos por la edad, mis ojos se clavaron en una sola línea manuscrita con una caligrafía temblorosa que no pertenecía a Valeria Olmo, ni figuraba en ninguna de las declaraciones notariales del juicio de Sevilla. Una frase cortante que indicaba que el localizador GPS del Hostal Los Pinos seguía emitiendo una señal secundaria en una frecuencia de seguridad privada de la Junta de Andalucía, cuyo beneficiario final ponía en duda la legalidad del cierre de toda la instrucción penal.